Es un honor para mí estar en este evento virtual del Centro de Estudios Constitucionales y un agradecimiento, por supuesto, al doctor Ernesto Blume Fortini por tener a bien invitarme para dar esta conferencia. Asimismo, a la doctora Susana Tábara, directora académica del centro. Pues y a todos ustedes, que gracias a ello estamos prestos a poder desarrollar esta temática tan importante que es los efectos de los decretos de urgencia en las empresas desde el punto de vista tributario. Muy bien, como ustedes verán, el tema que nos convoca está referido a los decretos de urgencia y sus efectos tributarios en las empresas. Pues primero tenemos que hacernos una gran pregunta, ¿no? Y que prácticamente la respuesta la sabemos todos. ¿Qué cambios se presentaron durante la pandemia y la cuarentena para todos nosotros? Son unos cambios drásticos, es decir, que estábamos de la noche a la mañana, es como que hubiese venido, no sé, las tempestades más fuertes y nos paralizaron absolutamente. Entonces tenemos, por un lado, un mundo con una normalidad y por el otro lado, un mundo que empezó a infestarse por un virus denominado COVID-19. Y cuando comenzó en China, todos pensábamos que era casi difícil o imposible que llegue a Perú. Pero día tras día, cuando vimos el recorrido del virus, nos percatamos de que estábamos frente a una pandemia, ¿no? Y además las entidades internacionales así lo confirmaron. Y sobre todo, lo más difícil para combatir una pandemia es no tener una vacuna. Tener una vacuna implica que todos estamos en riesgo, se genera una pandemia muy, muy difícil de controlar y así cada día llegaba a un país, a otro país y llegó a nuestro país, primero a Lima y luego todas las provincias. Hay muchas provincias que dijeron que quizás no iba a llegar, pero poco a poco comenzaron a llegar. Y al final, nuestro país también se cubrió con el COVID-19. Entonces, ¿qué hicimos una vez que ya estábamos dentro de todo el impacto que genera el COVID-19? Pues tuvimos que cambiar de rutina, todos, absolutamente todos cambiamos de rutina. Pues ya no podíamos nosotros transitar libremente como hacíamos antes de la pandemia. Y por esa razón, una de las cosas importantes que se decretó fue que nos quedáramos en casa. Y si salimos a hacer compras para poder consumir nuestros alimentos, pues obtener los alimentos teníamos que hacerlos manteniendo las distancias, utilizando mascarillas, y poco a poco cada vez nos íbamos cubriendo el cuerpo prácticamente. Hay personas que van casi con el cuerpo completamente tapado, cubierto. Y de ahí se generó también, ya una vez que empezaron a ver las personas fallecidas, unas urgencias tremendas en los hospitales y luego en las clínicas, y vimos ahí cómo crecía día a día el COVID-19 en nuestro país. Y por supuesto, el gobierno de turno también comenzó a generar unas normas jurídicas a nivel de decretos de urgencia y decretos supremos. Posteriormente, la superintendencia de la SUNAT y otros entes también hicieron lo suyo dentro de los sectores. Entonces, esta figura nos muestra ese cambio de rutina que tuvimos, un cambio de vida, y también se determinan unas actividades esenciales. Estas actividades esenciales que todo el mundo sabe, que es alimentarse, que te cuidan pues la parte de la salud cuando estás con COVID, o quizás protegerte antes de que ocurra ello. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué normas se dieron durante la cuarentena en materia tributaria que tienen un impacto en las empresas? Que esa es la materia a la cual nos convoca. Pues para ello he puesto un temario con 4 puntos clave. Pueden haber muchos temas más, pero creo por el tiempo y espacio que tenemos hoy en día, y en estos momentos en la conferencia me he limitado a ver 4 puntos importantes. El primer punto está referido a las medidas restrictivas, como la cuarentena. El segundo punto está referido a los efectos de las medidas a las empresas. ¿Cuáles son esas medidas tributarias
que se han ido dando día tras día, semana tras semana y mes tras mes, y vamos a ver que ahí sí creo que faltó un manejo normativo de parte de las entidades, ¿no? Que cada semana, cada mes nos sacaban un paquete de normas y que hasta el día de hoy, de verdad que es un dolor de cabeza poder entenderlas y ver el valor prohibitivo o el valor permisivo de las normas detrás del cumplimiento que cada uno de nosotros debería realizar. Bueno, eso ya lo veremos en su momento cuando desarrollemos algunos casos ahí interesantes en materia de sanciones, ¿no? También veremos en materia de los procedimientos administrativos y también por las prórrogas reiteradas que se dieron. Posteriormente, hay un punto tercero en el cual voy a enfocar la necesidad de una reforma tributaria y también una reforma del gasto público, ¿no? ¿Por qué decimos la necesidad de una reforma tributaria? Porque hemos visto ya más de casi 30 años, la última reforma tributaria que se dio en el año 91, 92, de ahí para adelante todos han sido simples modificaciones del IGB, del renta, de código, y no ha habido una verdadera reforma tributaria. Pero sí se empoderó bastante a la SUNAT y de los años 90 a la fecha, la SUNAT es una institución líder que nos da pues un 70, casi un 80% de los ingresos que justo sirven en esta época de pandemia. Y esos ingresos sabemos que es urgente, hay una necesidad de ingresos, pero también tenemos que ver la contrapartida, ¿no? Es decir, por un lado en el ingreso público tenemos a la SUNAT todopoderoso, o todopoderosa, pero analizando en una balanza el mismo peso para darle a la Contraloría, pues tenemos un gran problema ahí. La Contraloría tiene el 40% de personal viendo a recursos humanos respecto a SUNAT, por ejemplo. La capacidad de control que hemos visto ahora en la pandemia con el incremento de la corrupción ha sido bien dilatada, ¿no? Es decir, no se ha podido realizar un buen control. Entonces ahí necesitamos un empoderamiento al mismo nivel de la SUNAT a la Contraloría de la República para que a la par tanto el ingreso como el gasto público fomenten un equilibrio fiscal y se cobre a quien se debe cobrar los tributos y se gaste como se debe gastar, ¿no? Entonces es el tercer punto donde vamos a analizar brevemente, por supuesto, qué necesidades se tienen. Pues un cuarto punto que considero muy importante y va con el título de la conferencia es respecto a una agenda post-COVID. ¿Qué hacemos después del post-COVID? O después de la cuarentena, que ahorita ya empezamos a salir a las calles y de nuevo estamos interactuando y se dice mucho en las redes que esta y la próxima semana va a haber un contagio, quizás un rebrote, más que un rebrote en el caso peruano. No hemos ni bajado la tendencia, imagínense, con un incremento del COVID, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de salir y protegernos porque por más que los hospitales estén totalmente abastecidos, imaginémonos en esa situación, el incremento de los casos puede hacer colapsar cualquier sistema. Pues bien, desarrollemos cada uno de estos temas. Empezamos por el primero. El primero está relacionado a las medidas restrictivas. Claro, la causa, la pandemia. El efecto, la restricción de derechos constitucionales. Hay un análisis científico que podemos hacer aquí. Pues la pandemia no es solamente en nuestra época, hubo pandemias en épocas anteriores y los seres humanos hemos enfrentado con todos los medios posibles y hemos logrado pues satisfacer quizás con éxito un poco tardío, con muchas víctimas por supuesto, estas pandemias. Y estoy muy consciente de ello, de que sí vamos a poder salir también de esta pandemia, ¿no? Y los efectos de restricción de derechos, es decir, hay pandemia, cuidémonos, y para ello comenzaron a generarse un arsenal, diría yo, de normas jurídicas. Pues así como el derecho en sí, como ciencia,
se puede crear normas previsibles a futuro con un deber ser, pero sí también se puede generar leyes o normas desde el ser, es decir, desde la sociedad. El deber ser, no hemos tenido pandemia, entonces nos aseguramos y hacemos todo lo necesario, pero cuando viene una pandemia, las normas ya estén puestas y podemos usarlo como si fuese una maquinaria jurídica, ¿no? Y otra forma es cuando la pandemia viene encima y recién nos damos cuenta de la gravedad y comenzamos a generar las normas. Entonces hay dos formas de creación de normas. Uno con prevención y otro con urgencia cuando ya el fuego está ardiendo. Entonces ahí observamos que de febrero las declaraciones juradas en materia tributaria han estado siendo declaradas normalmente hasta que llegó el 16 de marzo, donde salió un decreto de urgencia, decretos supremos que nos limitaron a poder transitar. Y ahí comenzaron a llegar otros decretos de urgencia en otras materias, en materia laboral y otros más. Y así pasamos abril, pasamos mayo y junio. Entonces, en junio empieza a verse todos los estragos de estas normas, ¿no? Estas normas prorrogaron prácticamente todo. Pues todos se quedan en casa, entonces durante casi 4 meses no hay movimiento y después de estos 4 meses volvemos a una supuesta normalidad, pero ya no, muchos han dicho ya esto, no es una verdadera normalidad. Igual tenemos que seguir cuidándonos porque la pandemia continúa. Pero ¿qué se hizo para restringir los derechos de los ciudadanos en nuestro país? Pues se estableció un estado de emergencia nacional basándose en el artículo 137.1 de nuestra Constitución. Y ahí se restringió los siguientes derechos. El derecho a la libertad y seguridad personales, totalmente restringidos. Recuerden ustedes que no hay derecho absoluto, todos los derechos son relativos y más aún en situaciones de emergencia como el que estamos viviendo. Luego tenemos la inviolabilidad del domicilio, también relativizado, la libertad de reunión, la libertad de tránsito en territorio nacional e incluso internacional. Se cerraron las fronteras y solamente se permitió al inicio algunos viajes, ¿no? Urgentes, de necesidad, de salud, social, etc. Y este estado de emergencia nacional, basado en normas constitucionales como corresponde, se obligó también, asimismo, a la ciudadanía en general a un aislamiento social obligatorio. En palabras de la Ley General de Salud, en su artículo 131, se legisla la posibilidad de restringir a las personas por estados de emergencia. Y solamente hay una posibilidad de circular por las vías de acceso público para la prestación y acceso a determinados bienes y servicios. Y estos son lo que se conocen como bienes esenciales, ¿no? para la coexistencia. Entonces la pregunta es, cuando se dieron estos decretos de urgencia y decretos supremos que ustedes ven en la parte de arriba de la diapositiva, que se dieron cada 15 días, 13 días, 14 días, etcétera, nos tuvieron cada quincena más o menos, con normas nuevas. En ninguna de ellas se habla de las actividades de la administración tributaria como bienes y servicios esenciales. Entonces, están excluidas. Están cerradas todas las oficinas de la SUNAT. E incluso los funcionarios de la SUNAT no han acudido a sus trabajos. Y en contrario censo, podemos decir que las actividades administrativas del contribuyente para poder cumplir sus obligaciones tributarias también fueron excluidas para poder realizarse, ¿no? Es decir, no se van a poder realizar durante todo ese tiempo. Entonces, esta interrogante que nos hicimos al final nos hace pensar de que pues la administración tributaria en ningún momento podría obligar a nadie a hacer algo. Y vamos a darnos cuenta más adelante que sí obliga a un sector. Y ahí vamos a ver
si existe discriminación o no existe discriminación como tema de tesis, ¿no? Es decir, no podemos llegar a una conclusión, solamente a una reflexión. Estas medidas restrictivas velan por la protección de la salud como un interés público y, por supuesto, como cualquier otro derecho fundamental, tiene que pasar por un test de proporcionalidad. Y ahí, observando nosotros, la protección de la salud es de interés público, está regulado en los artículos 2 y 4 del título preliminar de la Ley General de Salud, que establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad, calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión del servicio de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo al principio de equidad. Es decir, todos debemos ser protegidos en nuestra salud. Y en el artículo 130 y 131 de esta norma, habilita la cuarentena, ¿no?, como una medida de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los fines que persigue, su duración no excede a los que exige la situación de riesgo inminente y grave que la justificó, y se trata de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales. Pues hay un test de proporcionalidad incorporada en la normativa correspondiente. También citemos a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se establece el principio de proporcionalidad en el ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en esta Carta. Y asimismo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando se dan restricciones a los derechos, se deben dar conforme a las leyes, no a reglamentos, no a normas infralegales, por razón de este interés general. Entonces, aquí vamos a observar cuáles son esos efectos de las medidas tributarias a las empresas, ¿no? Con todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a ver algunos casos donde se pueden originar aumentos de demandas contenciosas y constitucionales y reformas sustanciales. Lo primero que nos enteramos cuando estábamos en plena cuarentena, al inicio de la cuarentena, fueron las prórrogas que se establecieron. Prórrogas de declaraciones juradas y de libros. Y aquí tenemos todo un cuadro bastante resumido y con letras muy pequeñas para que alcance, como muchos de los contribuyentes, casi un 90% de los contribuyentes, fueron favorecidas por estas prórrogas. Es decir, tus declaraciones juradas ya no las presentas en el periodo correspondiente, sino en las fechas establecidas aquí, ¿no? Todo, la mayoría en mayo, en junio, algunas en julio y las últimas en agosto. Y los rangos o los ingresos en el año 2019, de acuerdo al año 2019, se establecían los parámetros para poder dividir a un grupo mayoritario del 80% de contribuyentes a 90%, lo que no superen a 2.300 UITs, aproximadamente 9.660.000. Entonces, de ahí para abajo, se favorecían con las prórrogas. Pero del monto que les comento hacia arriba, para ellos no existe cuarentena, no existe estado de necesidad, no existe fuerza mayor, no existe caso fortuito, nada. Tienen que cumplir como estaba programado. Más adelante veremos a quiénes nos referimos, ¿no? Pero aquí hay una exclusión en las prórrogas. Hay un grupo de contribuyentes que sí tiene que seguir como si no estuviéramos en cuarentena. Estas prórrogas nos llevan a 3 puntos. Primero, situación de los contribuyentes con ingresos superiores a 21.000 millones. ¿Esas funciones administrativas se encuentran dentro de las actividades esenciales? Como vimos anteriormente,
observamos de que todos nosotros tenemos que estar paralizados, desde la empresa más grande hasta la empresa más pequeña. Pero en el caso que les comento, sí tenían las obligaciones de presentar las declaraciones juradas y todo dentro de los plazos ordinarios. Entonces la pregunta será, ¿hay un tratamiento diferenciado o es discriminatorio para este grupo? El análisis de la finalidad del tratamiento diferente puede apartarse para que no sea una discriminación negativa, más bien una discriminación positiva, de acuerdo al objetivo y fin de la cuarentena, de la restricción de derechos. Entonces estas preguntas las vamos a ir resolviendo paso a paso de acuerdo a lo que vemos seguidamente. Continuamos. Funciones de la SUNAT no se encuentran incluidas como actividades esenciales. Hay un informe que sacó la SUNAT, que no tiene rango de ley, por supuesto, ni tampoco reglamentario, y nos dice, como se puede apreciar en lo dispuesto en las normas anteglosadas, o sea, toda la normativa que yo les he mencionado, durante la vigencia del estado de emergencia y cuarentena declarados por el gobierno nacional, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso de servicios y actividades esenciales. Y las funciones de la SUNAT no se encuentran. Y la misma SUNAT lo dice, no encontrándose contempladas dentro de tales actividades las desarrolladas por la SUNAT para exigir el pago de la deuda tributaria. Primer punto. Segundo, la declaratoria de estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, cuarentena, dispuesto por el Gobierno Nacional a través del Decreto Supremo 044/2020, PCM, y normas ampliatorias, suspende el plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria. Suspende el plazo de prescripción. Si uno revisa estas normas, estará expresamente señalado ello. Durante el tiempo de declaratoria impide a esta cumplir con la referida función. Se suspende para que la SUNAT vuelva a computar el plazo de prescripción con el plazo anterior. Entonces, si en estos 4 meses prescribían algunos casos, con la suspensión ya no prescribirían. Se seguirían computando después de la cuarentena, ¿no? Observemos esta diapositiva donde se refleja lo que ya les comentaba anteriormente, efectos de exclusión o discriminación. Acá se señala expresamente un comunicado de la SUNAT y recuerda a los contribuyentes, específicamente a los contribuyentes con ingresos mayores a 5.000 UITs, que es el caso que antes les mencionaba, de ejercicio 2019, deberán declarar de acuerdo al vencimiento original de las obligaciones tributarias en el mes de mayo del 2020. O sea, para ellos no hay cuarentena. Para los otros, para los ingresos menores, el vencimiento para presentar la referida declaración ha sido postergado de acuerdo a la resolución de Superintendencia 075/2020, que modificó el artículo 2 de la resolución de Superintendencia 065/2020. ¿Qué está modificando? Las fechas con las prórrogas establecidas, ¿no? Y ahí existe también una fecha especial para buenos contribuyentes de todos los dígitos, que no incluye en ninguno de ellos al primer grupo. El primer grupo está excluido. La exclusión es diferenciación, es discriminación positiva, es discriminación negativa. Ahí vienen los efectos para las grandes empresas que están dentro de este rubro, ¿no? Pasamos a ver ahora los procedimientos administrativos con silencio positivo o negativo, que es otro tema muy parecido al anterior también, ¿no? Tiene algunos bemoles, que la idea de esta conferencia es reflexionarlas al respecto y saber si tienen algún sustento o no. Pues a ver, tenemos aquí procedimientos administrativos
que han sido suspendidos, primero con 30 días, con un decreto de urgencia 026-2020, luego se amplió 15 días más, otros 15 días más. Entonces ya tenemos un cúmulo también de normas muy parecidas a las anteriores. Tenemos ahí unas normas que se establecieron en el estado de emergencia y también las normas que suspendieron los procedimientos administrativos de silencio positivo o negativo. ¿Qué vamos a ver aquí? Los informes que saca la SUNAT recientemente. Y dice que, de acuerdo al decreto de urgencia 026-2020, hace referencia a los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo o negativo, comprende también a los procedimientos administrativos en materia tributaria, seguidos ante la SUNAT, aun cuando estos se rijan por leyes y normas especiales. Es una interpretación extensiva dentro de la normativa. Siempre que estén sujetos al silencio administrativo positivo o negativo. Sabemos que casi un 99.9% en materia tributaria es silencio negativo. Y se usa las resoluciones fictas para poder seguir impugnando en toda la vía administrativa hasta llegar a la vía judicial. Y que se hubieran iniciado antes del 30 de marzo del 2020. Ahora es difícil iniciarse después, pero se entiende que es anterior. Y luego salió otro decreto de urgencia, el 029-2020, que da 30 días para procedimientos administrativos en general. Es decir, ya para todos, silencio negativo, positivo, cualquier otra denominación que se dé, ¿no? Y de ahí otro decreto de urgencia, 053-2020, y un decreto supremo, finalmente, el 087-2020. Y todos con prórrogas. Entonces aquí y abajo están también toda la lista de normas que tenemos. Y si uno hace un análisis de estas normas, hubiera sido suficientemente para llegar a este objetivo una sola norma. Del inicio de la cuarentena al final de la cuarentena. Se sacaron varias normas. Entonces ahí viene, en vez de buscar una simplicidad en la emisión de normas, se genera una complejidad de las normas. Y eso ya es un problema para los contribuyentes. Nosotros que estamos día a día viendo un montón de casos, pues también nos afecta porque tenemos que verificar artículo por artículo todas estas normativas si hay alguna deficiencia o alguna omisión o existe algún parámetro que no se está tomando en consideración. Y respecto a estos procedimientos administrativos general, también la SUNAT se pronunció, emitió un informe 027-2020 SUNAT 7T000. Y aquí establece que, de acuerdo al decreto de urgencia 029-2020, se aplica respecto a los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, amplía tremendamente, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales. Por lo tanto, tal suspensión también aplica respecto a los procedimientos seguidos ante la SUNAT. Ya no se dice procedimientos tributarios porque ya sería repetitivo con el informe anterior. Es decir, la SUNAT debió sacar un solo informe. Sacó dos informes, un informe por cada decreto de urgencia. Entiendo que debe ser por una especie de división de trabajo dentro de la SUNAT. Se asignó a una persona un decreto de urgencia y a otro decreto de urgencia, ¿no? Porque si no, en un solo informe hubiera sido suficiente mantenernos al tanto de qué es lo que se necesitaba al respecto. Pero relacionado a lo que ya atañe en materia tributaria, diríamos, ¿el procedimiento de fiscalización se suspendió o no se suspendió? Por esos decretos de urgencia. Entonces había una duda ahí en muchas personas, incluso he visto artículos, comentarios, eventos académicos y de todo tipo, mencionando si está o no está la fiscalización. Entonces la SUNAT sacó un comunicado. Sacó un comunicado para aclarar, pues, ¿no? Porque había dudas. Y no era necesario porque teníamos un artículo 62A, 6C del Código Tributario,
donde se establecía la suspensión del plazo de procedimiento de fiscalización durante el plazo en que por causas de fuerza mayor la Administración Tributaria interrumpe sus actividades, que era el caso. Se aplicaba el artículo 62. Pero para darle mayor seguridad, la Administración ha sacado un comunicado esclareciendo el tema. Nos dicen, cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo 083-2020 PCM, que amplía el estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo 044-2020 PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, se informa que se amplía la suspensión de la fiscalización y citaciones programadas hasta el 30 de junio del presente. Eso significa que ahora en julio ya deben empezar a realizarse esas actividades, pero vamos a ver ahí una resolución más adelante que dice que va a empezar masivamente el 1 de agosto. Y abajo recordamos un montón de normas y decretos de urgencia que se han ido dando día tras día. Entramos a otra arista, ¿no? Otro tema también que está ahí escondido dentro de estas normativas infralegales, incluso infrarreglamentarias. Nos referimos a la potestad sancionadora. Nuestro Tribunal Constitucional, desde que comenzó a redactar unas excelentes sentencias donde nos dan pues doctrina, nos dan un montón de parámetros interesantes para saber si se aplica o no se aplica, criterios que todos los organismos reguladores, superintendencias, incluso los poderes públicos deberíamos conocer. Pues uno de esos criterios es sobre la potestad sancionadora en la sentencia 00020-2015 PI-TC. Es una sentencia muy, muy poderosa que de verdad es casi un temblor bien fuerte, casi llegando a terremoto esta sentencia. Sino que los contribuyentes no se han dado cuenta, ¿no? El impacto de esta sentencia está diciendo a todos los organismos reguladores, a los organismos que tienen potestad sancionadora administrativa, corrijan sus infracciones y sus sanciones, porque pueden ser declaradas inconstitucionales. Entonces, primero, guante de seda, después puño de hierro, ¿no? Entonces, creo que es una llamada de atención para todos los estamentos del Estado para poder reciclar, reformar, modificar todas las infracciones y sanciones tributarias que tenemos reguladas en nuestro país, con parámetros bastante amplios, con faltas al principio de taxatividad, tipicidad, o a la lex certa o a la lex previa, ¿no? Muy bien, aquí ¿qué nos dice esta sentencia? El principio de legalidad en materia sancionadora está reconocido en el artículo 2, inciso 24, literal D de nuestra Constitución, donde se expresa que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Hasta ahí todo el mundo conoce el principio de legalidad, ¿no? Pero luego nos menciona unas frases que es donde justo el Tribunal Constitucional ha puesto un resaltador y una letra arial así 50, ¿no? De manera expresa e inequívoca. Dentro de ello encontramos a la taxatividad como una infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley, es decir, una rigurosidad en la descripción de los tipos de infracciones y delitos. Pero el fundamento 37 aterriza donde queremos llegar. Ahí nos dice lo siguiente: el tenor literal de la Constitución sugiere que dicho principio únicamente puede aplicarse en sede jurisdiccional. Hasta ahí se conoce, la SUNAT conoce hasta ahí, que ahí para adelante no quiere leer, ¿no? Vamos a ver por qué. Sin embargo, en reiterada jurisprudencia, este Tribunal Constitucional ha establecido que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no solo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el derecho administrativo sancionador. Y hay referentes del tribunal como la 020-50-2002 A TC,
y otras más que los acompañan, donde nos dicen que todas las infracciones y sanciones en materia tributaria tienen que respetar los principios del derecho penal, integrados dentro del derecho penal, del derecho administrativo sancionador, como el principio de taxatividad. Muy bien, pero regresamos a lo que nos convoca. ¿Cómo aterrizamos esas ideas de tipicidad, taxatividad y facultad sancionadora o potestad sancionadora en el tema de las normas que se han dado en la cuarentena? Para ello vamos a analizar una resolución de la SUNAT. La SUNAT, saben ustedes que tiene pues una estructura orgánica que ha absorbido aduanas en el año 2001 y ahora pues tiene dos grandes órganos internos después de la superintendencia. Uno es la Superintendencia Nacional de Tributos Internos y el otro es de aduana. El de Tributos Internos sacó una resolución, la 008-2020, SUNAT, donde establece y dispone, como si fuese una ley, se dispone a aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran los deudores tributarios durante el estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo 044-2020 PCN, incluyendo las infracciones cometidas o detectadas, hablando de casos concretos, entre el 16 de marzo del 2020 y la fecha de emisión de la presente resolución. No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución, efectuados antes de su emisión. Entonces aquí vemos que la resolución interna de la SUNAT, que se entiende que es externa porque si no, no se podría aplicar, nos habla de una normatividad que está diseñada con rango de ley, pero la resolución de la SUNAT no tiene rango de ley. Y ahí tenemos varios problemas. La norma 6 del título preliminar del Código, artículo 82 y 166 del Código Tributario, las sanciones aplicables y el carácter vinculante. Está dentro de la facultad de la SUNAT emitir esta clase de normativa para casos concretos. Pues veamos qué más nos dice esta resolución. Que la situación antes descrita puede generar el incumplimiento de obligaciones tributarias formales por causas no imputables a los deudores tributarios, por lo que resulta conveniente ejercer la facultad discrecional para no aplicar sanciones por dicho incumplimiento. Entonces aquí nos hace recordar a los parámetros que el Tribunal Constitucional también ha establecido muchas veces. Por ejemplo, cuando por resoluciones de superintendencia se designaba agente de retención y percepción. Y el tribunal ha dicho, esto no puede hacerlo la SUNAT. Eso tiene que estar mínimamente en un decreto supremo. Y ahí todo un caso que tuvieron que hacer un cambio muy fuerte, porque imagínense que si se declaraba totalmente inconstitucional, ahí el Tribunal Constitucional hizo una vacatio sentenciae para poder regular, porque era un tema muy delicado, declarar la inconstitucionalidad a secas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esta resolución también, y vamos a ver por qué les comento. Estas resoluciones, de acuerdo a la norma 3 del Código Tributario, si bien es cierto, son fuentes de derecho tributario, pero están en el rango inferior, prácticamente al final, ¿no? ¿Qué temas pueden involucrar en el análisis de esta resolución para llegar al objetivo de si puede o no puede la SUNAT regular estas materias mediante esta resolución? Dentro de la doctrina podemos citar dos argumentos. El principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. ¿Qué cosa nos dice este concepto? La subordinación de los actos administrativos de carácter singular o particular a las normas reglamentarias de carácter general. Hay una subordinación. Y ningún órgano estatal puede dictar un acto particular que deje sin efecto lo que ha dispuesto una norma general para su aplicación. Esta regla destaca dos garantías fundamentales. La exclusión de la voluntad particular, sea por capricho resentido o generoso. Es decir,
cuando la SUNAT, en algunos casos, o también puede ser, en este caso la SUNAT porque emitió esta resolución, pero imaginémonos que un municipio lo hubiera hecho de igual manera, no se puede hacer ni por venganza ni por ser dadivoso. Esa potestad no tiene un ente administrativo como la SUNAT o los municipios, ¿no? Eso es lo que nos explica la doctrina. Luego tenemos otro argumento de Eduardo García de Enterría sobre este mismo principio y nos dice: la administración puede derogar o modificar un reglamento por potestad reglamentaria, que es una potestad formal, pero no puede decidir en casos concretos. Y esta resolución 00820 decide sobre casos concretos, en contra de la prescripción general de un reglamento. Hay un reglamento, hay una ley y todo, porque no tiene potestad para ello, ¿no? Entonces la doctrina también se inclina a la balanza de la reflexión que estamos haciendo en estos momentos. Es solamente reflexión. Cuando ya hay un caso concreto que se lleva la vía judicial o la vía constitucional, veremos las decisiones y los criterios que se puedan llegar, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice también el artículo 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General? Nos habla del objeto contenido de un acto administrativo, en este caso la resolución de la SUNAT. No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes, ni podrá infringir normas administrativas de carácter general, proveniente de autoridad igual, inferior o superior jerarquía, incluso de la misma autoridad que dicte el acto. ¿Qué sucede cuando se hace un acto administrativo de esta manera? Pues es causal de nulidad, ¿no? ¿Y qué más podemos citar para reforzar esa reflexión? El valor de las circulares en materia sancionadora. Entonces hay una RTF, una resolución del Tribunal Fiscal, que ha sido emitida el año 2011, donde la recurrente en el sentido que se debería aplicar el principio de discrecionalidad establecido por una circular de la SUNAT, con lo que le correspondería pagar una multa respecto del periodo más reciente. Entonces ahí nos dice: cabe indicar que la circular invocada, el Tribunal Fiscal, que va a resolver un montón de casos que se vienen ahora por toda esta normativa que se va aplicando, nos dice que no es atendible, dado que regularía cuestiones institucionales de carácter interno de la SUNAT, siendo que tal tipo de circulares no son publicadas en el Diario Oficial del Peruano, por lo que no son amparables dichos alegatos. Entonces, las circulares también ya se establecieron que no son materia de aplicación en facultades discrecionales. Los informes que hemos leído anteriormente, algunas partes importantes, y hay una RTF del reciente emisión que nos habla de que la disposición de un procedimiento general en materia de guerra, INTA 20G, PG20, versión 1, debe interpretarse en consonancia con las normas jurídicas que rigen el régimen aduanero de material de guerra sin desnaturalizarlo. Los informes emitidos, ahí viene la parte contundente, ¿no? Los informes emitidos por la Administración Tributaria no son vinculantes a este tribunal. Y yo diría que tampoco es vinculante para la misma Administración Tributaria, porque hay un caso que se dio en la Corte Suprema, el caso SUNAT contra el Tribunal Fiscal y Telefónica. La misma SUNAT desconocía sus informes. Increíblemente se ve ahí en los videos esta clase de situaciones. Valor de la resolución 106-2020, SUNAT, acaba de salir esta resolución. Esta resolución incorpora increíblemente el sistema integrado de un expediente virtual electrónico de acciones inductivas. Yo digo en este caso muy bien, ¿para qué? Debemos llegar a expedientes virtuales electrónicos, de acciones inductivas, de fiscalizaciones, todo ello, pero dentro de la ley. Una resolución puede crear esta clase de procedimientos. Ponemos en pregunta, ¿no? Y entrará en vigencia el 1 de agosto del 2020, ahorita, ¿no? Prácticamente estamos a unos días en el cual este expediente virtual electrónico de acciones inductivas
comenzará a generar, pues, como si fuese una maquinaria masiva para todos. Y no extraña que alguno de nosotros que estamos ahorita en la conferencia nos va a llegar, ¿no? Entonces, expediente virtual es prácticamente aplastar un botón y mandar un montón de estas acciones inductivas con parámetros de inconsistencias detectados por la minería de datos que tiene la SUNAT. La minería de datos ya no es una programación así muy específica para un caso concreto, sino que son una especie de tablas que robóticamente se generan y generan un listado enorme para mandar estas acciones inductivas como si fuese un botón, masivamente, ¿no? Es como la especie de la Tercera Guerra Mundial que sale en algunas películas, ¿no? Es decir, ya se programa dónde están las personas, se ve por la temperatura de las personas, por la cara, algo así más o menos. Estamos llegando a un tercer momento y la pandemia y toda la normativa que estamos analizando, pues nos hace llegar al ciberespacio. Todos estamos ahorita, en el momento que estamos hablando ahorita, estamos conectados, mucha gente, más de 250 personas, creo que estamos aquí en estos momentos reflexionando sobre estos temas. Pues acá el tema es que se solicita fuera de un procedimiento de fiscalización y en el plazo que establezca la SUNAT que el sujeto presente proporcione documentación e información de acuerdo a las facultades establecidas al artículo 62 del Código Tributario. Entonces se agarran del Código Tributario para crear un procedimiento muy parecido a lo que antes era lo de la agente de retención y percepción. El Código Tributario a veces faculta mucho, pero esas facultades que se denominan reenvíos normativos, que podrían estar incluso en el mismo código, pero sin establecer parámetros dentro de la ley, también se pueden caer. El Tribunal Constitucional varias veces ha establecido en casos de selectivo al consumo, por ejemplo, en el diésel 2, estaba cobrando unas tasas, unas alícuotas en el selectivo, y la administración tributaria con resoluciones podía cambiar fácilmente uno y otro porcentaje. El tribunal le dijo, no, en la misma ley tienes que establecer parámetros mínimos y máximos, y dentro de esos rangos puede, a través de un decreto supremo, modular el porcentaje. Entonces, el principio de reserva de ley, el principio de legalidad, ¿dónde queda? Cuando con una resolución se crea esta clase de norma. Creo que nadie está en contra de estas normas, me parecen que están muy bien porque es la necesidad que tenemos, y tenemos bastante necesidad de ingresos públicos, pero debe hacerse dentro de los cánones legales, porque si no después se puede caer todo y después cuando se saca una inconstitucionalidad a veces se echa la culpa al que resuelve y no al que hizo estas normas, ¿no? Entonces para eso creo que es una gran oportunidad de regresar y hacer las cosas como corresponde. Entonces aquí abajo pongo esa pregunta. ¿Estos procedimientos y plazos pueden ser establecidos por norma de rango inferior a una ley? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pasamos al tercer punto. En este tercer punto lo que vamos a ver es la necesidad de una reforma tributaria y de gasto. Estamos en un incremento del gasto público tremendo. Y nuestro ingreso público ha ido decayendo poco a poco. Porque así el Ministerio de Economía pues está sacando un montón de gastos a nivel regional, municipal, incluso directamente. Entonces, de 100%, intuimos que debe estar ya a un 50%. Porque si estuviéramos menos del 50%, estaríamos en una recesión plena, ¿no? Entonces, el equilibrio fiscal se rompe. Y por esa razón, la SUNAT también va a empezar a activarse. Y justo ahí viene la racionalidad de la intervención de la SUNAT, porque se requiere ingreso. Lo que está en duda es cómo aplica esa racionalidad, con normas infralegales o con normas legales, ¿no? Y además, ¿es necesario hacer todo una actividad masiva frente al contribuyente? ¿O es más bien también perfeccionar el control del gasto? Porque a veces la administración tributaria ya está pues bastante
bastante experimentada en recaudar grandes caudales, pero el Estado, al momento de recaudar estos grandes caudales, después también se pierden en el camino y la corrupción prácticamente crea una erosión en el gasto público. Entonces el contribuyente dirá, ¿hay legitimidad en el pago de tributos que hago? ¿Estoy pagando para que preste un servicio público de calidad? Entonces, como uno compra una camisa o compra cualquier otro producto y te dan medio defectuoso. Entonces, por esa razón yo les mencionaba que deberíamos fortalecer a la Contraloría General de la República. Entonces, acá tenemos un aviso que nos habla que hay una evasión fiscal generada por ver pérdidas cercanas a 18.000 millones en el Perú. Imagínense la cantidad de dinero que se mueve en la economía sumergida, donde la SUNAT no tiene muchas acciones. Las acciones están más dadas al control de empresas formales, y a las empresas que están sacando la cara, pues tienen su RUC, tienen todo programado, entonces ahí vienen las fiscalizaciones, vienen los controles y todo, porque están siendo visibles a la SUNAT. Pero los que son invisibles, los que mueven millones, por ejemplo la minería ilegal y otros más, la SUNAT está haciendo lo suficiente en ese sector para combatir la minería ilegal y transformarse en oro legal y es transportado a Estados Unidos y a otros países. ¿Hay un control efectivo en ese sector? Y también vemos muchos sectores de alta evasión tributaria y bastante informalidad que no está siendo atacada por la administración tributaria. Creo que su foco de atención, más que a los formales, debe ser a los informales que tienen grandes movimientos financieros. Ahí es donde se puede lograr incrementar la recaudación. Luego tenemos también otro problema en nuestro país, que es el control de la corrupción. Y ahí, en plena pandemia, se han recibido casi 1.000 denuncias de corrupción durante la cuarentena, imagínense. Y lo dice el fiscal Omar Tello Rosales. Y tramitar cada una de esas denuncias requiere del fortalecimiento de la Contraloría también, porque si la Contraloría va a llegar tarde las veces que va, pues ¿cómo vamos a controlar el gasto? Ya el dinero no va a haber. Es como que atrapas a una persona que robó hace un año una cartera y ya no hay la cartera, no hay la plata ni nada. Más bien estás robando a otras personas. Entonces necesitamos fortalecer a la Contraloría un poco más, inclusive. Y el gobierno actual, el 24 de abril de 2020, dijo que dio 30 millones de soles para el control concurrente sobre todas las acciones efectuadas durante la emergencia. Pero creo que no es suficiente, no por la cantidad de dinero, sino por la cantidad de recursos humanos que tiene la Contraloría. La Contraloría no debe tener más de 7.000 funcionarios, exagerando, ¿no? Sé que hace 2, 3 años atrás tenía 3.000, 4.000, ahora creo que llegan a 7.000. Y la SUNAT ya llega casi a 20.000. Con la capacidad de acción haciendo un comparado, pues necesitamos fortalecer a la Contraloría. Pasamos al último punto, donde vamos a desarrollar una agenda post-COVID que es muy urgente en nuestro país. ¿Qué es lo que podemos hacer? Los efectos de estas normas están frente a las empresas ahorita no saben cómo va a reaccionar la SUNAT, no sabe cómo van a reaccionar los otros entes reguladores frente a su actuación empresarial, y además han cortado casi un 40, algunos 50 y otros casi un 80% de su actividad comercial. Están sobreviviendo. Y aplastar a una persona que está sobreviviendo, de verdad, sería impactante, ¿no? Para ello vamos a hacer un análisis a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de incrementar la recaudación tributaria, porque necesitamos, sí, una recaudación tributaria sólida, pero utilizando los instrumentos que se tiene, como un cirujano utiliza para hacernos una operación a corazón abierto. Y en vez de matarnos, nos va a salvar la vida, ¿no? Entonces, la idea es llegar a ese nivel de
de trabajo de parte de una administración tributaria, no solo la SUNAT, sino los municipios y cualquier otro ente que tenga también dentro de sus facultades el cobro de derechos, ¿no? Tenemos varios ahí entes reguladores como Sinermin, OCITEL, etc. A corto plazo, ¿qué se puede hacer para que el impacto a las empresas no sea drástico, no sea así como una guillotina, ¿no? Primero, tenemos que mejorar la recaudación para solventar el gasto público. Todo el mundo lo sabe, todos sabemos que tenemos que tener más dinero. Es como en casa. En casa todos nos ponemos a trabajar porque si no, ya se nos acaba todo lo poco que tenemos y de ahí cómo alimentamos a nuestros hijos, cómo pagamos nuestras cuentas, etc. Entonces necesitamos ingresos. Pero hay que hacerlo metódicamente, buscando siempre no vulnerar los derechos esenciales de los contribuyentes. Entonces, para ello, la administración tributaria debería hacer, es mi modesto parecer, aplicar una cobranza coactiva y una fiscalización inductiva masiva mediante actas con acuerdo con el cual se perdone intereses y multas. Esto, por ejemplo, es una medida adecuada porque el contribuyente que a la justa está con sus ingresos y le dicen te perdono los intereses y las multas y págame el insoluto, pues puede crearse una recaudación tributaria y además no mutilar, no dejar sin prácticamente al mínimo existencial a los contribuyentes, ¿no? Entonces, otro punto que podría ser importante y que ya se está hablando a nivel internacional es crear una amnistía fiscal con carácter de muy urgente para soportar la caída del gasto, porque el gasto está cayendo así como estuvieras dándote un salto al fraile, ¿no? Está cayendo terriblemente. Hay informes de la OECD y de otros organismos internacionales que han hecho un análisis económico mundial y por, por continentes, y nuestro continente, de verdad que el impacto va a ser muy fuerte, ¿no? Vamos a tener sí o sí a una recesión a partir de octubre, noviembre. Se va a ver una recesión. Eso ya está pronosticado. Es una amnistía fiscal con carácter de muy urgente, que recuerden ustedes que uno no debe dar amnistías fiscales en un tiempo de normalidad, porque eso es sancionar al cumplidor, ¿no? Está cumpliendo y a otro le perdonas todo y eso se ve muy mal. Pero en tiempos de emergencia como el actual, sí se puede dar. Y para eso está diseñada las amnistías fiscales, para momentos urgentes, no para momentos de normalidad. Si ya está la caída del gasto, pues el Estado recauda y el contribuyente se alivia económicamente. Y 3 parámetros son los que se van midiendo en esta clase de amnistía fiscal. Primero, crear un incentivo de pronto pago con recaudación inmediata a aquellos que pueden hacer el esfuerzo de pagar al 100%. Muchas empresas prefieren ahorrar pagando todo esto y ya se evitan todo deuda con la SUNAT o con el municipio o con cualquier otro ente regulador que tiene deudas de carácter administrativo y tributario. Pues con el alivio del pronto pago pueden haber muchos que se pueden acoger a esta clase de amnistía. Y otro sería un fraccionamiento especial a plazos mayores al normal, con perdón de intereses y multas. El actual sistema que ya está vigente, incluso ya salió el reglamento, el formulario y todo, cuando uno revisa ese fraccionamiento con el fraccionamiento que tenemos en el Código Tributario, que es el ordinario, que todo el tiempo lo tenemos a la vista, no hay casi ninguna diferencia. Solo incrementa un poquito el plazo, un poquito de intereses, ¿no? Entonces, prácticamente no va a incentivar mucho, ¿no? Pocas personas se cogerán a esos fraccionamientos. La idea es sacar más bien un fraccionamiento especial con plazos mayores y con un perdón de intereses y multas. Y ahí la recaudación tributaria puede incrementarse sostenidamente. Y otro requisito, sí, para dar estas ventajas a los empresarios no debe ser tan sencillo, ¿no? Es decir, siempre debe haber, no hay lonche gratis, como se dice, el Estado también tiene que saber hacer bien sus pautas, sus
sus parámetros y debe establecer, por ejemplo, un requisito de desistirse de deudas impugnadas. De este modo, los casos que están pendientes en el Poder Judicial, en otros entes como el Tribunal Constitucional y otros entes más, pueden ser cobrados por sumas millonarias, ¿no? Porque hay varios casos con sumas millonarias que están ahorita en la Corte Suprema y que no son resueltas. Entonces, y ahí siempre le dicen a la SUNAT, ¿y por qué no cobras a las grandes empresas? Porque la SUNAT no les puede cobrar, porque todos esos casos grandes están en la Corte Suprema para ser resueltos. Y la Corte Suprema, de seguro por carga procesal y complejidad del análisis tributario, que no es tan sencillo, pues saca todavía de poco a poco los casos. En cambio, cuando se hace esta clase de amnistías fiscales con el requisito de desistirse de deudas impugnadas, puede funcionar. Ya ha funcionado. Hay un caso muy parecido que se hizo el año 96 con el decreto legislativo 848. Este decreto legislativo era muy parecido a estos parámetros que yo les estoy mencionando. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que no se ha hecho antes y que no ha tenido buenos resultados. Creo que deberíamos considerar hacer también esta clase de situaciones. Eso es a corto plazo, porque necesitamos dinero sí o sí para incrementar la recaudación tributaria. A mediano plazo, se debe realizar una reforma tributaria en nuestro país. Ya sabemos que la forma, el diseño de nuestro sistema tributario actual no funciona, porque solo pagan tributos un 30% y un 70%, algunos dicen 65, 60%, no paga los tributos. Y ahí está el problema de nuestro sistema. Vamos a seguir teniendo un sistema donde sabemos que el 30% va a ser visitada por la SUNAT, fiscalizada, con cartas inductivas y todo, un montón de cuchillitos ahí lanzados al contribuyente, pero el costadito que está vendiendo incluso a más barato y está ganando un montón de plata, no le hacen nada. Entonces decimos, aquí hay una competencia desleal en la intervención que hace la misma administración tributaria, y el sistema tributario está diseñado de esa manera porque no entendemos otra forma que la SUNAT intervenga solamente a los formales. ¿Existen normas que sirven para intervenir a los informales? Sí, y los conozco, he estado varios años utilizándolas y son bien, como se dice, bien punzantes. Por ejemplo, el comiso. Llegar a estar comisando un montón de personas que están viviendo la extrema pobreza de la informalidad, creo que no es, ¿no? Debemos buscar otras medidas, más alternativas. Y ahí está, por ejemplo, otras medidas que tenemos acá, es regular los derechos del contribuyente frente a las facultades de la administración tributaria, integrando, haciendo un balance. Los derechos del contribuyente están en un artículo, y a veces ni se respetan estos derechos, ¿no? Hay un caso que ahorita no me acuerdo de la resolución del Tribunal Fiscal, pero en un caso donde a un contribuyente le citaron a una fecha y hora y no lo atendieron. Y esto vulneraba el derecho al buen trato del contribuyente. Pero ¿ese es el único derecho que tiene el contribuyente? ¿Es la única forma como el contribuyente puede defenderse frente a la administración tributaria? Pues es un tema que se tiene que revisar por especialistas. Por eso es formar una comisión especial donde estén integrados las personas más influyentes en el derecho tributario, que puedan diseñar un modelo de código tributario como lo hacen en el Código Civil, el Código Penal. Pues aquí en nuestro país tenemos esa clase de regulaciones a nivel de anteproyectos, y en el Código Tributario no, de la noche a la mañana nos saca un código así, ¡pum!, toma el código, y los mismos funcionarios no saben ni cómo usarlo, y los contribuyentes tampoco. ¿Por qué? Porque es una réplica o varias parches de otras normas de otros países, nos traen en paquete y nos colocan para poderlo usar. Ya es urgente tener una comisión especial y que se realice un código tributario a la medida de nosotros, de nuestro país. Y incorporar dentro del código la igualdad entre el contribuyente, los derechos del contribuyente y la administración. También incorporar medios alternativos de solución de conflictos, la conciliación y arbitraje, para no llenar pues al Poder Judicial con casos, y igual modo al Tribunal Constitucional, que debe tener muchos casos ahí tributarios. Corregir errores materiales, por ejemplo. Esto es algo que se vio en la pandemia.
Es curioso, ¿no? Ahorita hemos visto que van a hacer un procedimiento virtual electrónico para fiscalizarnos masivamente, pero no tienen, la SUNAT todavía no tiene un procedimiento diseñado para corregir errores materiales. Entonces uno debe entrar así a la ventanita, poner error material, inmediato ir a la bandeja de la SUNAT, a la inversa, ¿no? A la inversa, la SUNAT siempre te llena de documentos, pues hay que llenarle también de documentos a la SUNAT. Hay un error material, verifique, por favor. Y ese error material, la SUNAT tendrá la obligación y un plazo también para resolver y verificar si hay un error material. ¿Y eso por qué no se hace electrónico? ¿No? ¿Qué es lo que se hace hoy en día el contribuyente cuando hay errores materiales? Porque ya está en cobranza coactiva, ya está con embargos y todo. Tiene que presentar una carta control de la deuda. Nunca te hacen caso. Mandas una carta al ejecutor coactivo, menos, lo archiva directamente. Lo único que te va a ayudar, el único que te va a ayudar, y lo he visto por experiencia propia en algunos casos, es que tienes que mandar una queja a Defensoría del Contribuyente de la misma SUNAT. Y ahí la Defensoría del Contribuyente se mueve no sé cómo y al mes sale una resolución dándote la razón. Corrige error material, sí, discúlpenos, nos llaman por teléfono, todo. Entonces decimos, ¿por qué no hacen un procedimiento así como están haciendo a partir del 1 de agosto, ¿no? Que salga también junto un procedimiento para corregir errores materiales en línea, virtual. Bueno, y otro es regular las facultades de realizar acciones de inteligencia fiscal. La mayoría de países europeos tienen acciones de inteligencia fiscal. ¿Qué significa esto? Que dentro de la misma entidad hay un grupo selecto de funcionarios, auditores y abogados, una combinación de ese tipo, y economistas también, y a veces algunos ingenieros, dependiendo de dónde van a verificar, hacer una especie de inteligencia fiscal muy parecido a la inteligencia policial, pero sí amparado por todas las normas que regulan este procedimiento para poder trabajar con fiscales y jueces de prevención del delito, ¿no? Pues se puede hacer esto, sí se puede hacer, y es la única forma de llegar a los verdaderos evasores de impuestos. Porque a veces el evasor de impuestos no es aquel que detecta la SUNAT a un empresario que hizo facturas falsas, no. Ese empresario con facturas falsas está encadenado con otras empresas más. Es toda una cadena. Y se agarra a una sola persona, a una sola empresa, y se le presenta un proceso penal, ¿no? Y nuestra ley penal tributaria también sigue todavía diciendo impresión de libros, destrucción de libros, conceptos donde ya no existen. Tenemos que corregir también la ley penal tributaria, donde se ha pensado pues, en un mundo físico, con documentos físicos y no electrónicos. Nuestras infracciones del Código Tributario y sus sanciones también están pensadas solamente para cuestiones físicas. Y la SUNAT ahora todo lo está llevando al plano electrónico, incluso con resoluciones de superintendencia. Entonces, ¿cómo va a detectar infracciones que están incompletas con el sistema electrónico? Entonces, ahí va a haber todo un problema que les comento. A mediano plazo, hacer reformas respecto a la economía digital a nivel mundial. Tenemos diseños que en otros países han provocado grandes cantidades de recaudación tributaria, porque los brazos de la administración tributaria quedan en la frontera, ¿no? Tenemos a las justas 8 convenios para evitar la doble imposición. Necesitamos unos 50 convenios, como la mayoría de países tienen, para poder evitar la doble imposición, regular el intercambio de información y otras cosas más. Pues la SUNAT dijo que hizo un convenio con la OCDE para poder hacer intercambios de información internacional, etcétera. Pero cuando uno de mis alumnos me contó que había pedido ese convenio, le dijeron que no hay convenio. Entonces, ahí no hay convenio. Una cuestión ahí de sinceramiento de datos. Luego tenemos el problema de la atomización y deslocalización de los contribuyentes. Es decir, un contribuyente que está en Piura o está en Huancayo es fiscalizado por la SUNAT constantemente y se cambia a Lima y ya nunca lo fiscalizan. ¿Por qué? Porque se deslocaliza y como es ya aquí en Lima un prico regional, cuando viene a Lima se convierte en un resto o un mediano contribuyente y ya como que no lo fiscaliza.
Pues hay que hacer todo un seguimiento respecto a la informalidad, paraísos fiscales, evasión de capital, etc. Hay un montón de trabajo en la SUNAT. A largo plazo, y con esto ya culmino la presentación, ¿no? A largo plazo. Tenemos que repensar todo. Ahorita está para repensar todo. Hace el año 2005, cuando empecé a estudiar el doctorado en Derecho en la Universidad Católica, me atreví a investigar un tema que me pareció novedoso cuando encontré un artículo de un profesor español sobre impuesto verde. Dije, ¿qué es un impuesto verde? Yo no sabía nada absolutamente del 2005. Y bueno, me dio curiosidad y dije, ¿qué será el impuesto verde? Revisé y no había nadie había escrito en el Perú sobre tributos verdes, el 2005. Y a mis asesores de tesis, el doctor Enrique Bernales, estaba ahí, y le dije que podía investigar un tema así, no sé si está bien, que había consultado a otros profesores también, y me dijeron que no, que era imposible, si no hay nada, ¿cómo? Te vas a demorar un montón de años, va a ser difícil, mejor busca un tema fácil, y me recomendaron un tema civil, ¿no? Porque había varios asesores que eran del punto civil, y yo le digo, soy tributarista. Acá en la Católica no hay ningún tributarista que ha sido doctor. Bueno, y me puse a investigar y llegué a hacer la tesis y la sustenté. Y ahí es donde me di cuenta que los impuestos extrafiscales deben existir en nuestro país. Y poco a poco se ha ido calando esta idea hasta el año 2018, cuando salió la ley de impuesto a las bolsas de plástico. El 2019 se aplicó el 1 de agosto, y ahí se dijo que este impuesto no iba a durar, que no iba a funcionar, que todo el mundo iba a llevar sus bolsas. Pero no, se dieron cuenta que funcionó muy bien. El primer mes de aplicación la demanda retrocedió 30%. El tercer mes retrocedió 60%. Y a partir del sexto mes, casi un 70%. En otras palabras, funcionó. Mucha gente está llevando sus bolsas y todo. Claro, hay un sector informal donde pasa de todo, ¿no? El control de la informalidad transgrede también en esta clase de tributos verdes. Entonces, hoy en día, la mayoría de países europeos y latinos están incorporando tributos ecológicos en sus países. Perú iba a ser el primero. En el año 2009 se presentó un proyecto de ley en el Congreso, en 2009, creando una ley marco de tributos ecológicos tanto para municipios, gobiernos regionales, que hasta ahorita no tienen tributos, y el gobierno nacional, para que puedan crear tributos. Pero se archivó el proyecto. Y de ahí hasta ahorita no ha sido todavía visto, ¿no? Entonces ahí nos falta rediseñar nuestro sistema tributario y el concepto de tributo. El concepto de tributo hoy en día está limitado a funcionar como funcionaba hace 500 años. Es decir, cobramos tributos para recaudar y con el dinero de la recaudación realizar los fines programáticos del Estado. Es decir, gasto público, bienes públicos, etc. El dividendo público. Pero con la tributación extrafiscal y la tributación verde, lo que buscas más bien es no recaudar. Y sin recaudar llegas al mismo fin, que es el bien común y la vida en un medio ambiente adecuado. Entonces hay que cambiar el concepto de tributo también, ¿no? A nivel latinoamericano inclusive. Es un tema pendiente a nivel de América Latina. Y otro punto, que es el último que les comento, como a largo plazo, es crear un barómetro fiscal y ambiental. La SUNAT, el municipio, el gobierno central, el Ministerio de Economía debe tener un barómetro fiscal y ambiental. Que todos los ciudadanos debemos saber dónde hay más evasión tributaria, dónde hay más contaminación, y de acuerdo a eso nosotros como ciudadanos podemos hacer la denuncia respectiva. Muy parecido a lo que hay ahora en el barómetro anticorrupción. Entonces, ¿por qué no diseñamos un barómetro fiscal ambiental que nos ayude a verificar todo ello? Y ahora hemos visto que sí se puede hacer. En el COVID sí, se hizo incluso en tiempo real. Terminamos con una pregunta para todos, ¿no? Para todos nosotros. ¿Qué mundo les dejamos a las nuevas generaciones?
dentro de nuestra especialidad, por supuesto. ¿Qué mundo dejamos a las nuevas generaciones? Y hay muchas personas hoy en día, y yo he visto a varios de mis familiares fallecer por el COVID, y me doy cuenta que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, y ya quizás mañana o pasado, o de acá a un mes, 15 días, no estemos en este mundo. Pero en otras generaciones sí, las nuevas generaciones sí. Entonces, ¿qué les damos a ellos? ¿Qué mundo le vamos a dejar? Esa es la reflexión final de mi conferencia, y una vez más agradezco al doctor Ernesto Blume Fortini, presidente del Centro de Estudios Constitucionales, y a la directora Susana Tábara, y a todos ustedes por haberme escuchado esta hora y media aproximadamente de mi conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Quisiera en esta oportunidad, en primer lugar, saludar en forma muy afectuosa a mi directo amigo y colega, el doctor Daniel Yacolca, con quien compartí en calidad de alumno los estudios del doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y desde esa época, hace ya algunos años, mostraba siempre una gran inquietud académica y sobre todo por temas tributarios, y dentro del área tributaria por temas nuevos, innovadores, que merecieran la atención de un académico y de un doctrinario como lo es él. A la par de expresar este saludo y esta satisfacción, yo quisiera, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de nuestro país, agradecerle muy sinceramente. Ha sido una excelente conferencia, la he seguido en su integridad, una conferencia muy completa, muy detallada, que no solamente ha realizado una suerte de diagnóstico de la problemática tributaria para las empresas derivada de la situación del COVID-19, sino que ha formulado una posición, en algunos casos crítica, lo cual es muy ponderable, porque mantiene su independencia como académico, no obstante estar ligado a la administración tributaria, y además con perspectivas, con proyecciones, con alternativas a futuro que nos abren nuevos horizontes. Por eso le reitero a mi amigo y colega, el doctor Daniel Yacolca, mi agradecimiento, y lo invito a que estemos en contacto y nos pueda acompañar en otras oportunidades. Finalmente, entonces, doy por cerrada esta conferencia especializada, y les agradezco a todos los participantes que nos han acompañado con tanta dedicación y empeño, siguiendo estos temas que trata el Centro de Estudios Constitucionales, y que tienden a difundir no solo el derecho constitucional, sino las materias que en alguna medida también tienen relación con la justicia constitucional. Me despido de ustedes. Muy buenas noches.